Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a los que están presentes el día de hoy. Vamos a iniciar con nuestro panel que lleva por nombre Transformación de los escenarios educativos mediados por la incorporación de las tecnologías a 365 más días de la pandemia en México. Tenemos a nuestros panelistas el día de hoy. Nos acompaña la doctora May Portugués Castro. Ella es doctora en innovación educativa por el Tecnológico de Monterrey y es mentora de experimentación en el Instituto para el Futuro de la Educación. También nos acompaña la maestra Cintia Pasquel López. Ella actualmente es estudiante del doctorado en innovación educativa y es miembro del subgrupo de investigación de desarrollo y uso de la tecnología. Y también nos acompaña el doctor Leonardo David Glaserman Morales. Él es director de la maestría en emprendimiento educativo y es profesor investigador de la Escuela de Humanidades y Educación. Bienvenidos, colegas. Es un gusto poder estar compartiendo este escenario para hablar un poco acerca de qué es lo que ha sucedido con la práctica docente, con los paradigmas educativos en el marco de la pandemia y pues aún no sabemos si en el marco de la pospandemia, no sabemos cuándo puede terminar este evento extraordinario que nos ha tocado vivir. Voy a hacer la primera pregunta de este panel y va a estar dirigida para May Portugués. La pregunta es, ¿cuáles han sido los aprendizajes y las experiencias de los profesores de educación superior relacionados con la transformación de su práctica docente no presencial? ¿Qué ha sucedido durante esta pandemia con los docentes? ¿Qué han aprendido? ¿Qué experiencias han logrado llevar a cabo, May? Muchas gracias, doctor Carlos. Em, bueno, pues desde la perspectiva de que hemos estado revisando pues prácticamente este último año, en que al menos a mí me ha tocado la posibilidad de trabajar con docentes en algunos pues, países que ha sido, bueno, en México, también en Colombia y en Costa Rica, que es donde yo soy procedente. Pues hemos tenido la oportunidad de trabajar con profesores de educación superior y pues tomando en cuenta, digamos, partiendo un poco del impacto que ha tenido la pandemia, ¿verdad? En Latinoamérica, nos decía el rector del Tecnológico de Monterrey, iniciando precisamente este congreso, que el impacto pues, ha sido a millones, ¿verdad? De estudiantes en Latinoamérica, en universidades, por los cierres y pues todo lo que ha pasado en estos 2 años. Y también pues más de 1 millón de docentes impactados también que han tenido que adaptarse a a estos nuevos entornos, que pues nos ha dado como una de las más importantes cambios de pasar de la presencialidad a la virtualidad. Entonces, digamos que podríamos, de acuerdo con los diferentes foros en los que hemos participado y conocido un poco las experiencias, los profesores, pues, casi que en los países, al menos estos tres, que son de los que he tenido más contacto, nos comentan que son sí, muy similares, ¿verdad? Las experiencias, los retos que han tenido que enfrentar son muy parecidos. Entonces, digamos, como los clasificaríamos en dos, en los efectos tanto positivos como negativos, ¿verdad? Que ha tenido pues esto durante la pandemia. Dentro de los positivos ha estado, por ejemplo, el que los profesores identificaron a las TIC, a las tecnologías de información y comunicación, como herramientas fundamentales, ¿verdad? Para el proceso, la continuidad del proceso educativo. Pero esto ha traído retos porque pues no todos estaban preparados, ¿verdad? El cambio tuvo que ser muy abrupto, muy rápido, pues prácticamente se dio la declaración de emergencia por la Organización Mundial de la Salud y muchas instituciones pues dejaron en ese momento de dar sus clases presenciales y tuvieron que pasar a la virtualidad rápidamente, en muchos casos de manera desestructurada, pues es muy improvisado, ¿verdad? Para poder pues, continuar.
Esto llevó a que a los profesores pues también tuvieran que empezar a capacitarse. Ellos mismos dicen, bueno, es que yo tenía que irme a YouTube a revisar tutoriales, cómo aprender a manejar diferentes herramientas, cosas que a lo mejor yo sí tenía, aplicaba algunas herramientas tecnológicas en mi clase, pero era profesor de pizarrón y, ¿verdad? De escribir ahí todo en matemática o en física, que a lo mejor se apoyaban en alguna herramienta tecnológica, pero no traerse todo a la virtualidad, ¿verdad? Eso es un gran reto. Eso también llevó a que las instituciones educativas se preocuparan por capacitar a los docentes, ¿verdad? Entonces eso también ha sido un cambio más acelerado, que a lo mejor algunas instituciones, pues sí, tenían un plan de capacitación, pero tenía que, la pandemia pues lo aceleró definitivamente para que las personas se prepararan y capacitaran mejor. Otra cosa pues positiva también ha sido que los profesores nos comentaban que ellos, digamos, le dan, o sea, como que cayeron en la realidad de que antes a los estudiantes los tenías ahí y podías ver las reacciones de los alumnos cuando estaban explicando uno algo y si la persona estaba entendiendo, si estaba triste, si estaba atenta a la clase. Pero entonces algunos nos decían, ay, es que ahora son solo cuadritos negros con los nombres, no estoy viendo la reacción del alumno, no me doy cuenta si la persona está poniendo atención, está ahí o está en qué, ¿verdad? Entonces, como que esa humanización también, ellos mismos decían, bueno, es que ahora yo trato de darle a mis alumnos me conozcan más, que se identifiquen más conmigo y así pues puedo establecer una mejor relación con los estudiantes. Entonces, como que eso fue también otra situación positiva que se comenta dentro de dentro de lo que se experimentó durante la pandemia. Dentro de las partes negativas, pues ha sido muy común, ¿verdad? La falta de infraestructura, el ancho de banda que no permite, pues a veces correr un video pues que nos desconectamos o no, qué sé yo, tenemos muchos problemas de conexión, eso principalmente en zonas rurales o zonas también más vulnerables. Otro problema también es la falta de dispositivos electrónicos suficientes, ¿verdad? Para que decía un profesor, es que hay un alumno que me decía que tenía que compartir su teléfono con 5 personas más en la casa, porque pues solo hay no todos tienen pues, su respectivo aparato para poderse conectar a las clases o pues ese tipo de limitaciones en cuanto a datos, por ejemplo, estos docentes nos decían también pues la familia tiene que hacer una inversión en comprar datos o pagar datos para poderse conectar a las clases. Entonces, eso también fue una problemática que nos comentaban los docentes, de que pues eso es, digamos, dentro de los principales problemas. ¿Cómo lo atacaban ellos también? Pues bueno, a través de la creatividad, ¿verdad? Nos decían, bueno, ahora hay que generar nuevos contenidos. Y como que lo que más se dio fue que al principio, cuando surgió pues el cambio a la virtualidad, pues fue casi que traerse la clase presencial aquí a una de estas herramientas de videoconferencias, a Zoom, a Teams, pero que ellos también, conforme han ido pasando los semestres, los cuatrimestres, pues van cambiando sus metodologías, sus formas de enseñar y creando contenidos nuevos. Entonces, esto también pues ha generado buscar cómo despertar el interés, la motivación de los alumnos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que prendan la cámara, para que participen más? Entonces, ese como que es un cambio también de metodologías que se han estado implementando durante este tiempo, o al menos los profesores que nos comentan, pues para tratar de paliar con esos elementos negativos que pasaban y pasar pues a lo más, a un aprendizaje más centrado en el estudiante, que no sea solo el profesor que llega a explicar o a dar su materia y cerran la sesión y ya. Entonces, esa es digamos, los puntos más importantes o los pues, más, digamos, comparando, los que se destacaron los profesores. Y pues como conclusión de escuchar pues a los docentes y de ver cómo ellos han reaccionado pues ante esto, ha sido que pues de mucho aprendizaje, ellos siempre hablan sobre retos, desafíos, ¿verdad? De mucho aprendizaje de cómo poder mejorar las clases estas en línea, conscientes de que esto no va a quedar, o sea, esto va a continuar, la parte de la virtualidad siempre va a estar presente, aunque vuelvan a las clases, pues se está consciente de que siempre, pues eso son cambios de paradigma, ¿verdad? Lo va a traer
una forma diferente de ver las clases. Entonces, esos han sido los aprendizajes, principales experiencias que así en forma resumida les puedo comentar de lo que yo, al menos desde mi óptica, he podido observar con los docentes. Y sí he visto mucho compromiso también de profesores, ¿verdad? Que tienen que ver cómo llevar adelante sus clases, esto en todos los niveles educativos, porque también he tenido oportunidad de trabajar con docentes de primaria, por ejemplo, donde es más complicado aún llevar a las personas los materiales, cómo se los envían, a través de grupos de WhatsApp o hasta en el mismo carro de la maestra ir a la casa de los niños a dejarles material. O sea, ha tenido que haber un compromiso de parte pues, de todos para que todo camine. Y considerando que ya pues la universidad, digamos, entró a los hogares, ¿verdad? Ya no es solo el estudiante que va a la clase y ya pues, sino que involucra a toda la familia y a toda la sociedad en general. Así que, pues así como en este congreso pues se ha visto tantos datos e información, pues hay mucho en qué trabajar todavía con respecto pues a mantener la calidad de la educación y el rezago, ¿verdad? Que existe en este campo. Entonces, esa sería, digamos, lo que quería comentarles sobre este punto. Muchas gracias. Sí, pues será muy interesante conocer, yo creo que vamos a descubrir cuál fue el efecto de las transformaciones que se dieron durante la pandemia, ahora que la mayoría de los estudiantes están regresando al escenario presencial. Lo he escuchado, lo hemos argumentado en diversos paneles y en otros escenarios, pues sería muy desafortunado que todo lo que se cultivó desde el año 2020, pues no tenga sus frutos ahora 2 años después, casi 2 años después, en el que pues algunas competencias digitales pues ya tendrían que estar siendo superadas para dar paso a otras más complejas. En este sentido, pues me gustaría preguntarle al doctor Leonardo, en un escenario comparado, en un escenario internacional, ¿qué impacto han tenido los habilitadores tecnológicos para llevar a cabo la transformación digital? Hago esta pregunta porque los escenarios pueden ser muy diversos, las condiciones pueden ser muy diversas, tanto en el aspecto de la formación digital o la formación en habilidades digitales de los docentes y la forma en la que las recepcionan los estudiantes. Claro que sí. Gusto en saludarlo y saludar a las colegas que conforman el panel, así como nuestros asistentes que se encuentran por acá. Y bueno, dando respuesta a la pregunta de los escenarios comparados, creo que podría abordarlos desde diferente tipo de contexto. Primero quisiera compartirles, bueno, desde un escenario de lo que se concibe como la educación bancaria, por ejemplo, esa transformación de conocimientos que se depositan en los estudiantes. Y entendemos, bueno, que hay una línea, una agenda esperada hacia el 2025. Bueno, hace un año que durante pandemia lanzaron las competencias hacia el 2025 por el Banco Mundial, donde declararon 4 o 5 competencias generales transversales y al interior sus subcompetencias, y una de ellas en particular que ha estado presente ahí, el tema de tecnología. El tema de tecnología en 2 líneas: entender cómo utilizar, más allá de cuestiones de alfabetización digital o informática, poco más, digamos, como en un nivel adicional de entender cómo darle un sentido y aplicarla, pero también un componente que tiene que ver con aprender acerca del lenguaje de programación, que de pronto desde el campo educativo lo vemos como que muy lejano y decimos, no, porque nosotros no somos informáticos, no somos de sistemas, ¿por qué tendríamos que? Pero estamos viendo que justamente se va a convertir como en la competencia o habilidad, dependiendo de cómo le vamos, de las más relevantes para poder entonces entender las diferentes maneras que en una educación 4.0 como estamos viviendo, pues podríamos entonces aprovechar, dar un nuevo sentido a ciertos componentes de inteligencia artificial, de machine learning, de otro tipo de tecnologías emergentes para poder entonces
pues bueno, entrar en esta economía, que es justamente mi siguiente contexto justamente de escenario comparado, de esa economía basada en conocimiento, donde si tenemos por un lado ideas, conocimientos, experiencias, aplicación de tecnologías, pues vamos a tener entonces justamente resultados, esperando que sean positivos para saber cómo las personas justamente en el amplio sentido del contexto de aprendizaje, educación formal, no formal o en otros escenarios para toda la vida, pues están aplicando estos aprendizajes. Y sí, como bien decía en un arranque también la doctora May, justo las consultoras, sobre todo estas consultoras internacionales, Deloitte, KPMG, las grandes, como se les conoce, bueno, pues empezaron a replantear el sentido de la transformación digital, fuera del escenario educativo, en escenarios corporativos más bien. Pues se dice mucho este lema de que el COVID-19 aceleró el ritmo y la velocidad de la transformación. Entonces, a nivel empresarial, a nivel organización, pues justamente queda evidente, ¿no? Que se hablaba de que en un año fueron los 5 años de progreso para adquirir esas competencias y para poder ponerlas en práctica y lo podemos percibir en donde esos colaboradores a nivel global pudieron trabajar por home office, por telepresencia, de otras maneras para poder también dedicarse a lo que antes era impensable. Y eso repercutió en habilitadores para poder lograrlo, desde cuestiones legales, de impuestos, de recursos humanos. Entonces justo estaba revisando que hay una empresa ahora global que se llama Deal, es una startup, que lo que permite justamente es que podamos tener entonces colaboradores en todos lados y que funja como un intermediario para poder realizar contrataciones y no tener esas barreras que en un momento se tenían de cómo contratar a alguien, cómo pagarle, cuestiones de impuestos ilegales que ahora mismo, pues bueno, en algunos contextos resultan complicados. Regresando un poco justamente a este último contexto de la comparación, donde de pronto KPMG, que es una de las grandes consultoras, de las firmas globales, pues nos habla también de algunos puntos de habilitadores de éxito para lograr transformación digital. Y aquí hablando nuevamente desde un sentido general, sin entrar al contexto educativo, que voy para allá, pero quiero, bueno, mencionarlo como un punto de entrada y poder entonces saber que sí, es muy fácil decir la cuestión del liderazgo compartido, los tomadores de decisiones que tienen que ser parte de esta iniciativa del cambio, la cultura de la organización también como un elemento importante, el capital humano, las personas que integramos una organización, qué tanto nos sentimos parte y representamos justamente los valores de la organización, el enfoque y estrategia adecuado, el interés por los nuevos grupos que están ingresando, digamos, con poco tiempo en una organización, que quieran innovar y transformar, la estructura misma de la organización, qué tan compleja o qué tan ligera es para poder entonces transmitir justamente esas intenciones, objetivos, visión y misión que tienen planteadas. Y un elemento que es importante, pero que a veces no se menciona, sabemos que está inherente, pero el presupuesto. Requerimos también, parte importante, considerarla en las acciones que van a implicar una transformación o un cambio. Y si estamos hablando de una transformación digital, pues va embebido ahí que va a haber un costo de oportunidad que hay que sacrificar, de pronto reconfigurar hacia dónde van a ir dedicados los recursos financieros y de todo tipo para poder entonces lograr lo que estamos esperando. ¿Y qué ocurrió? Pues bueno, sabemos que justamente entonces esa transformación implicó cambiar las dinámicas que estábamos viviendo antes de marzo de 2020. En algunos casos, al menos aquí en el TEC, pues llevábamos ya 30 años trabajando con educación a distancia, programas completos en línea, que en un momento tuvieron ese aprendizaje de migrar de programas satelitales a programas un tanto de videoconferencia con apoyo in situ, a programas en línea completos, a híbridos que también ya habían emergido como parte de la historia por situaciones de sismos y temblores que ocurrieron en la Ciudad de México. Entonces, pues bueno, existía ya un antecedente. Sin embargo, bueno, pues el concepto de hibridación, de blended, de cuestiones mixtas, no es algo nuevo. Lo que sí era nuevo, entonces, a partir de ello, implicó primero ese dominio o desarrollo de habilidades digitales, de saberes digitales, para poder entender justamente el framework o el marco de referencia, es decir, tenemos conocimientos disciplinares, primero, lo que quieren transmitir, conocimientos
pedagógicos para saber cómo transmitirlos y conocimientos tecnológicos, que es ese famoso modelo TIPAC, ¿no? que existe y que nos permite como configurar qué es lo que queremos lograr, planteando ciertos objetivos, de qué manera lo vamos a lograr y hacia dónde queremos que se logren estos outputs o objetivos de aprendizaje o lo que queramos lograr con nuestros aprendices, estudiantes, participantes. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, sabemos que en la parte, digamos, hablando así en un sistema educativo nacional, primero en el caso de México, pues las instancias que pudieron lograrlo, como algunas instituciones de educación superior sobre todo, por ese aprendizaje, buenas prácticas, pues nos fue más factible hacerlo, transitar en una semana y migrar pues las diferentes maneras de entrega de contenido, nuestras modalidades educativas, y decir, si antes trabajábamos presencial en línea, vamos a hacer un modelo HyFlex, que fue el primero que lanzamos, es decir, aquí en el TEC, en una semana todos los contenidos se van a adaptar. Pero fuera, en el contexto de otras instituciones también, cada uno estuvo haciendo lo propio, tratando de adecuar con base en sus capacidades instaladas de docentes, de infraestructura, de capacidad de acceso a ciertas herramientas, de la formación rápida que pudieran tener en una reacción. Y bueno, pues también tenemos en los diferentes niveles educativos oportunidades que se pudieron aprovechar, pero también algunas situaciones que no, digamos, no estaban tan fáciles de lograr porque implicaban otras covariables que no podíamos controlar. Desde la más importante, que sabemos que es el acceso, necesitamos un punto de acceso a Internet, por ejemplo, para entrega de contenido, necesitamos acceso mismo para llegar y observar a través de dispositivos móviles o computadora, en el mejor de los casos. Y bueno, pues así tuvimos estas historias interesantes, relevantes, de decir, algunos estudiantes de educación básica que se graduaron a través de WhatsApp, compartiendo 3 familiares en la sierra de Chiapas, o en la Sierra Tarahumara, en el otro extremo, o en el centro del país. Por un lado, las intenciones muy buenas, pero también la estrategia tal vez no de la mejor manera para poder establecer un programa nacional de educación remota de emergencia que implicó, bueno, hacer una entrega a través de la televisión educativa, de Internet, pero nuevamente caíamos en el sentido de qué acceso se podría tener. Entonces, algo de lo que pude estar conociendo, entendiendo también un poco las realidades de México y después pasó al programa internacional, fue, bueno, regresar un poco a las prácticas que se tenían en estas localidades donde el acceso es limitado, donde se apoyaban a través de la plaza pública para poder anunciar a través de un megáfono las lecciones, de las entregas de impresos, de documentos de lecturas, de tareas mismas en la tienda de abarrotes del pueblo, o en una persona que tomara el rol como de profesor multigrado, que en lugares donde no había profesores, poder fungir como ese mentor de una comunidad, o en el caso también en Comitán, en Chiapas, caso de personas que dijeron, voy a instalar mi combi, mi transporte, para dotarlo de una manera de transmitir Wi-Fi, o las personas que en sus cocheras, garage, podían también abrir las puertas y decir, bueno, aquí hay un centro, entre comillas, público, sino era para los vecinos que quisieran acercarse y poder tener algún punto de acceso a Internet. Entonces, además de ese movimiento de México Conectado, de los puntos públicos donde habría espacio para conectarse, y sabemos, bueno, que la calidad también es importante. ¿Por qué? Pues porque empezamos a utilizar estos sistemas de comunicación sincrónica, como lo fue Zoom, Google Meet, Teams, bueno, una serie también amplia de herramientas que se empezaron a utilizar y que consumen mucho ancho de banda, y que los profesores empezábamos a decir, enciendan las cámaras para poder verlos, y sabíamos que no era por un tema, una cuestión así de llamarlo de un capricho, de decir no lo queremos encender para que no nos vean, sino era más bien una limitante de acceso. Y bueno, eso nos tomó el tiempo también poder lograr entender, y para poder decir que no era una situación completamente dedicada a no querer tener abiertas nuestras cámaras. Ya hay más recientemente estudios que nos dicen justamente ello, de que también el tener una cámara encendida durante todo el día, pues existe un desgaste, como al docente ese fenómeno del burnout, para el estudiante también un desgaste de la vista, del cansancio, de poder tener o de una postura todo el tiempo y en un lugar que tal vez no era tan cómodo, pues también hay afectaciones en el sentido físico, en el sentido también socioemocional de ambas partes, sobre toda la estructura que ha existido.
Esto yo creo que ha sido más bien a nivel internacional y en todos los niveles educativos y áreas. Pues bueno, la cuestión de que le damos mucho ese rol de importancia al cansancio y al agotamiento por preparación de actividades. Sí, se cargó la actividad para el docente, evidentemente, pero también para el estudiante en aquellos casos donde no se entendió que la manera de entrega de contenido no equivalía a lo mismo. Una hora de clase en presencialidad no era tal cual transmitirla y armar un espacio de videoconferencia y ya, sino implicaba justamente que el profesor se convirtiera ahora de un docente a un diseñador instruccional que planeaba objetivos, actividades y fines para lograr y además preparar una selección de recursos, volverse también experto en estas tecnologías, bueno, en esas aplicaciones más bien que podría incorporar en sus diseños curriculares y además estar a la vanguardia para entonces poder estar en espacios que fueran motivantes para estudiantes, retadores para el mismo docente y que eso, bueno, pues permitiera seguir, digamos, estar vigente y al mismo tiempo estar cumpliendo con los objetivos esperados para sus estudiantes, o sea, formándolos, trabajando sin caer en el burnout, pero bueno, era una serie de elementos complejos que si me dejaran una fórmula directa, pues no existe. ¿Qué sí ha existido y qué sí he visto para ir cerrando? No sé si tenga algo de tiempo. 2 minutos, doctor. Dígame, doctor. 2 minutos. Perfecto, voy cerrando entonces. En este comparativo internacional de lo que vimos en México a lo que tenemos internacionalmente. Afortunadamente, bueno, he podido tener esta comparativa más con una óptica latinoamericana. Tenemos alumnos en nuestros programas de posgrado en una amplia región latinoamericana, desde el sur, de donde termina Chile, en Magallanes, pasando, bueno, por toda la región más hacia el Perú, Colombia, Ecuador, obviamente aquí con la propuesta que tiene la visión más hacia el Centroamérica con Costa Rica, tenemos algunos en Panamá, Costa Rica me refería con la doctora May, y entonces, bueno, tenemos un amplio comparativo para saber que las oportunidades estaban, las preocupaciones están de todos, pero un componente importante también ha sido el tema de política pública. Bueno, es otro tema que va más arriba de justamente de lo que se puede lograr, y muchas veces decimos, no podemos hacerlo porque dependemos de la estructura o de las indicaciones que estén hacia arriba. Y ahí yo es donde tengo como la propuesta de que el profesor tiene un impacto en el área en el que se desempeña, o sea, en sus grupos, en sus cursos, en sus actividades, en un mismo curso, y ahí puede ser digamos, el momento para poder incidir y para poder tratar de transmitir estas buenas prácticas o las buenas maneras para poder lograr convivencia, participación, cooperación, autonomía del alumno también, la autocrítica, el generar curiosidad intelectual, ética, reflexión. Entonces hay una serie de elementos que son generales para todos los diferentes escenarios. Sí hay algunas diferencias marcadas en el sentido de qué tanto dominio en la misma cultura organizacional tiene cada institución y como empezaba mi comentario en el TEC, nos hemos visto favorecidos. Pudimos participar con diferentes instituciones en Colombia, en Chile, y entender que las realidades pues también están ahí, las necesidades y las inquietudes, los requerimientos, pues tiene que partir un paso tal vez previo desde desarrollo de sus habilidades o competencias digitales, apoyarles a entender esas transformaciones requeridas en toda la estructura, apoyar la revalorización de la identidad del docente, por ejemplo, formador, y decir, bueno, ya no es solamente un docente que entrega contenido, es un facilitador, slash gestor, slash motivador, y bueno, le podemos seguir agregando otra serie de elementos. Entonces, cierro mi intervención con ello. No hay una respuesta todavía que nos diga, esta es la solución de la transformación digital, la transformación sigue y seguirá actualizándose, lo hemos visto cada vez más. La tecnología como tal, y es como el speech muy clásico, es el habilitador, no es justamente la respuesta, y en nuestro grupo, donde a través de la coordinación del doctor Carlos su línea, pues lo hemos visto, tenemos diferentes proyectos donde aplicamos tecnología y hemos visto cómo la tecnología, pues bueno, ha ido cambiando. Hoy estamos hablando de esas tecnologías emergentes que vamos a tratar de implementar para lograr, pues, cumplir con esta agenda hacia el 2025, hacia el 2030 y bueno, pues también atender nuestros objetivos de desarrollo sostenible, donde estamos ahora como que con una lupa también para poder aportar, para poder contribuir. Así que bueno, aquí cierro mi intervención y atento a escuchar a nuestra siguiente colega. Gracias, muchas gracias, doctor Leo.
Fíjate, tocaste dos temas que yo creo que son muy importantes y merecen análisis separados. El primero es que nosotros en el TEC de alguna forma fuimos afortunados porque recibimos o invertimos en ese inter del paso de la educación presencial a la virtual, pues múltiples cursos de formación, tanto de diseño instruccional, de uso de aplicaciones, etcétera. Pero en otros contextos, pues no tuvieron esa oportunidad, a pesar de que el discurso de la política pública iba hacia la transformación o va hacia la transformación, pues también se dice que política pública no presupuestada es demagogia. Entonces, pues se quedaron en el tintero muchas intenciones y pocas aplicaciones. Y un segundo punto es que lo que en un principio surgió como algo novedoso, disruptivo, innovador, etcétera, pues con el paso del tiempo fue posicionándose como algo agotador, como algo rutinario, como algo en donde pues se carecía de ese sentido humano de saludarte, conocerte, ver tus reacciones, porque pues efectivamente veíamos a lo largo de las mañanas o de las tardes puros cuadritos negros, ¿no? Esto nos lleva o estas reflexiones me llevan a la intervención de Cintia. Tú, Cintia, ¿qué consideras que deben hacer los docentes para reinventar la transformación que de alguna manera ya lograron ante el regreso a las clases presenciales? ¿Qué se debe rescatar? ¿Qué no? ¿Qué hay que mejorar? Gracias, doctor. Gracias a mis colegas también por estar aquí, a la audiencia por escucharnos. Lo primero que tendría que decir es que el docente requiere pues adaptarse a las exigencias de los estudiantes. La tecnología es parte de su vida y eso hace que sean más exigentes en cuanto a actividades, como ya se había comentado, más creativas, innovadoras, y esto involucra que tengan audio, que tengan movimiento, que tengan visualización, pero todo al mismo tiempo. Y durante la pandemia realmente se hizo evidente que los estudiantes han incorporado la tecnología para poder complementar las sesiones y los recursos educativos. Y esto, pues como ya también se ha mencionado, hace que la educación se transforme, no solo por la tecnología, sino por pedagogías emergentes que buscan así fusionar la tecnología de uso común en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Además, también la tecnología abre un abanico de amplias posibilidades y su evolución hace que esas alternativas sean cada vez más accesibles hacia los docentes, hacia los estudiantes, a la población en general, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo pueden ser los microcontenidos, que son tendencia y que son estas unidades fraccionadas o segmentadas de información, y que estas pequeñas unidades, esta ventaja hace que sean más accesibles. Y bueno, la verdad es que mucho de este contenido ya se encuentra disperso en las redes sociales y por lo tanto eso hace que sean mucho más visibles, rápidas, y que el contenido sea sencillo, sea, digamos, breve, pero sea muy útil para los estudiantes. Y bueno, con esta solución se cubren estos elementos que acabo de mencionar, de usar las herramientas o la tecnología que usan diariamente los estudiantes en su vida diaria, y también compartir esas información concretas y rápidas, pero que también pueda ser llamativo y pueda ser visual para los estudiantes, que es lo que están demandando. En segundo, yo podría decir que integrar tecnología no es una tarea sencilla, ¿no? No hay una receta que te diga que funciona al pie de la letra y que dé los resultados como uno a veces quiere, ¿no? Estos
creadores, por ejemplo, del modelo TEPAC, nos dicen que más bien es una tarea compleja y que los profesores requieren integrar diferentes elementos. El contenido, por un lado, la pedagogía, pero también la misma tecnología. Y esta combinación de técnicas y prácticas ayudan a poder producir esta enseñanza pues más eficazmente. Y bueno, esto implica, por supuesto, un reto para los maestros poder conocer todas estas tendencias y sobre todo aplicarlas correctamente, ¿no? Según también las necesidades de sus estudiantes, porque en este sentido, las tecnologías emergentes también, digamos, son adecuadas con respecto al contexto. Hay algunas tecnologías que pueden ser adaptadas tan rápidamente en un contexto, pero pueden ser utilizadas de una manera totalmente diferente a lo que se planteó inicialmente. Entonces aquí el docente requiere contar con estas habilidades para poder estructurar un ambiente de aprendizaje pues basado en competencias según las necesidades de los mismos estudiantes. Y con respecto a estas competencias que también ya se han mencionado anteriormente por la doctora May y por el doctor Leonardo en sus intervenciones, pues en la pandemia una de las competencias más necesarias o más recurridas por los docentes fue la curaduría. Los docentes pues se han tenido que enfrentar a evaluar diferentes recursos educativos que en internet abundan y hay un mar de información y esta evaluación requiere muchas aristas, ¿no? Desde la calidad, el contenido, determinar si facilitan o si obstaculizan el aprendizaje, pero también si son adecuadas para el contenido que yo voy a estar explicando en clase. Y bueno, puedo asegurar que esta tarea no es ni fácil ni sencilla. Por otro lado, hay profesores que han hecho sus propios recursos de aprendizaje. Y ello, como indicaba el doctor Leonardo, pues implica el desarrollo de competencias a veces más complejas y dependiendo de la tecnología que se seleccione, pues es si se va a modificar alguna herramienta o una aplicación que ya existe o bien crear una desde cero, ¿no? Y bueno, la integración de tecnología también es importante que el docente tenga esa conciencia del cambio de rol que implica. Antes, pues también como lo comentaba May en su intervención, pues solamente era como de dar esa cátedra, ¿no? Ahora los estudiantes exigen pues un proceso de aprendizaje un poco más dinámico y más activo. Y en este sentido, yo indicaría que los docentes requieren atreverse, ¿no? A experimentar y a cambiar la forma de la enseñanza a una, pues, más dinámica y activa. Y bueno, hay investigaciones que han demostrado que estos docentes, por ejemplo, que crean sus propios recursos educativos, por ejemplo, videos simples, que a veces por falta o de habilidad o de tiempo o incluso de no tener estas aplicaciones, acceso a estas aplicaciones o tecnología, suben la información o el video sin edición. Y esto tiene un impacto en la visibilidad y en la visualización, que es lo que los estudiantes están demandando, ¿no? Sin embargo, esto puede ser contrarrestado de una manera con técnicas, por ejemplo, de narración, en donde puedan hacer los videos un poco más atractivos para los estudiantes. También, por ejemplo, en estos videos de conferencias pueden compartir historias, haciendo que el video sea un poco más personalizado, que el contenido más bien sea más personal del maestro, que puedan conectar con los estudiantes, que también ya se mencionó anteriormente. Y otra estrategia también podría ser involucrar a los estudiantes con ejemplos de su vida real. Y esto pues crea obviamente esa conexión emocional y reflexiva y al mismo tiempo hacen una conexión con el aprendizaje significativo. Pues lo que quiero decir en realidad es que se ha demostrado que no es necesario que los docentes ofrezcan
recursos sofisticados, ¿no? Que utilicen tecnología sofisticada. Al contrario, en ocasiones esto puede resultar pues contraproducente, desviándoles la atención de los estudiantes. Y bueno, por ejemplo, si en un video ellos agregan imágenes o contenido, animaciones que puedan ser muy atractivas, pero que no aporten al contenido, que sean irrelevantes para explicar lo que estás tratando de transmitir, pues puede ser que esta atención del estudiante se desvíe. Y al contrario, la verdad es que se ha demostrado en investigaciones que los estudiantes agradecen cuando estos pequeños detalles, por ejemplo, el cambio de voz, la velocidad al hablar, la comunicación también está informal, que digamos, diluye un poco esta figura de autoridad del profesor, los hace sentirse más en casa, más en confianza, y esto también agrega utilizando pues un lenguaje más coloquial, en donde ellos puedan sentirse con esa motivación a poder aprender más, a escuchar, a estar receptivos, ¿no? También los estudiantes, Cintia. Sí, valoran mucho cuando somos claros, somos concretos, pero también somos ordenados, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que con todas estas estrategias que estoy mencionando, y es evidente que no necesitan los maestros de tecnologías sofisticadas o digamos muy de alto costo o de alta complejidad para implementarse, porque esos detalles pequeños son los que a veces tienen mayor impacto en la atención y en la motivación de los estudiantes. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por tu aportación. Pues estamos ya cerrando este panel. Tenemos tiempo para una pregunta y una respuesta de 2 minutos. Si hay alguna pregunta por parte de los asistentes a este panel, pueden levantar la mano o abrir su micrófono. Bueno, creo que sus argumentos fueron claros, concisos y contundentes. Por eso no hay preguntas. Pues bueno, entonces, pues estamos cerrando con sus contribuciones este panel que llevó por nombre Transformación de los escenarios educativos mediados por la incorporación de las tecnologías a 365 más días de la pandemia en México. Quiero agradecer mucho a la doctora May Portugués. Muchas gracias por tus comentarios muy puntuales, muy acertados. También agradecer a Cintia Pasquel, nuestra estudiante de doctorado, que también ha tenido ya aportaciones importantes en revistas de impacto internacional. Muchas gracias. Y al doctor Leonardo Grasserman, director de la Maestría en Emprendimiento Educativo y profesor investigador de tiempo completo de la Escuela de Humanidades y Educación. También hay que mencionar, son miembros muy activos del subgrupo de desarrollo y uso de las tecnologías. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente panel. Ojalá que nos acompañen. Gracias. Muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.